Desde la eternidad de los tiempos, de un lugar de nuestra morada planetaria, presentamos su programa La Hora de la Doctrina del Cordero de... Sí, hijos, se nace buscando la verdad, Se inicia para el mundo del conocimiento. la revelación esperada por siglos y siglos. Vuestro Creador se vale de doctrinas vivientes para hacer avanzar a los mundos. En el pasado os envió la ley mosaica. Le sucedió la doctrina cristiana. La tercera, la que se inicia, es la doctrina del Cordero de Dios. Esta doctrina será llamada también ciencia celeste. Su principio está en los elementos mismos de la naturaleza. La nueva revelación es la continuación de las Sagradas Escrituras. Una cosa es ser estudioso de las Escrituras. Y otro, ser religioso. Lo primero es eterno, porque vuestro espíritu busca siempre su propio origen. Lo segundo es comercio de la fe. Las religiones son las primeras en ser acusadas ante el mundo. Los espíritus religiosos son los mismos fariseos de la época romana. Pidieron al Creador nacer de nuevo y enmendar errores del pasado. Y se les concedió la prueba. No olviden los religiosos del mundo Que todo espíritu es probado en el destino que eligió. Alfa Y Omega. Estados Unidos vuelve a desplegar tropas en Somalia. En Somalia. El Pentágono está enviando nuevamente 500 soldados a Somalia después de las elecciones de un nuevo presidente, Hassan Sheikh Mohamud, en ese país africano. Es decir, dieron un golpe militar, pusieron a este presidente que ya lo habían puesto antes, ¿cierto? Y metieron 500 policías militares a Somalia, a reforzar el golpe. Sí. El anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había retirado las tropas de Somalia. Hoy en día hay un 40% de los somalíes son víctimas de hambruna. 40%. Hambruna, hermano, que azota su país, y cerca de 1 millón de personas viven bajo el control islamista, Al-Shabaab, que les impone la Sharia. La Sharia es que tiene que ponerse esa cosa en la cara, no pueden, la mujer no tiene ningún derecho, ¿sí? Y el hombre pues solo sumisión a ellos, ¿sí? Que les impone la Sharia, la ley islámica en su versión más radical. Más que ley islámica es un extremismo absoluto, ¿no? El Islam es otra cosa, ¿sí? Nosotros tenemos la banda del Golfo, el clan del Golfo, tenemos los grupos paramilitares y ellos tienen a los islamistas de la Shabaab. O sea, es la forma como ellos están controlando el mundo. Crean un caos en cada país. En cada país hay un grupo que se encarga de destruir la organización. Ya lo habíamos hablado esto la semana pasada y vea cómo lo corroboramos hoy también, ¿sí? ¿Qué hicieron en Somalia? Mandaron ahora tropas, pero ¿qué habían mandado? Mandaron este grupo islamista que tomó posesión y está al servicio de ellos. Los tiene dominados, los matan, los golpean, los tienen asustados, ¿sí? Y los tienen con hambre. Esa es la táctica de ellos. Y uno ve a distancia ese grupo islamista de los gringos, no, es lo mismo que aquí la droga, ¿sí? Ahora vemos un reportaje muy bueno sobre la droga. El nuevo despliegue militar de Estados Unidos en Somalia podría estar vinculado a un eventual reconocimiento de Somalilandia. Somalilandia es un pedacito de Somalia que se quiere separar, ¿no? Somalilandia, estado autoproclamado, pero hasta ahora nadie lo ha reconocido internacionalmente, ¿sí? Y quiere colocar allí una base militar. ¿De quién?
De Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿sí? Sí, sí. Entonces, primero quedó el caos en Somalia, que llega en una hambruna, en un caos absoluto, ¿no? Después les da golpe militar para poner el presidente que ellos quieren. Con el presidente que ellos quieren ponen una base militar. A otro país le dan, a otra sección le dan la posibilidad de que se separe de Somalia, pero si permite una base militar allá. ¿Y para qué hace todo esto Estados Unidos en África? Pues para dominar más. Claro, esa es la respuesta más clara. Para dominar, pero el motivo del dominio es, ellos ya tienen dominio sobre el África, tanto que la gran mayoría hablan inglés, ¿sí? No, lo que más desea es frenar a China. China está haciendo muchísimas inversiones en todos los países africanos, está haciendo infraestructuras, puentes, está haciendo represas, está evolucionando el África, a cambio de que le permitan pasar por ahí, ¿sí? la ruta de la seda y también de intercambios comerciales de materias primas con los países. La ruta de la seda es de China, ¿no? De China. Entonces, esto es lo que está haciendo Estados Unidos para frenar a China en África. O sea, ya sueltan Ucrania, ¿sí? Ya dejan a Rusia encartada ahí y ya se vienen a preparar el camino para entorpecerle el camino a China. Sigue poniendo minas quiebrapatas por todo lado. Pero ya no les salen los cuentos como ellos querían antes. Gracias a Dios, gracias a Dios. Sigamos, hermanito. El gobierno y la Fiscalía de Chile chocan por la falta de acción ante el llamado a la resistencia armada de un líder mapuche. Un líder mapuche, está bien. El gobierno y la Fiscalía de Chile chocan. El gobierno y la Fiscalía de Chile chocan por la falta de acción ante el llamado a la resistencia armada de un líder mapuche. Hay un líder mapuche, se llama Héctor, me va el apellido. Este señor es un señor luchador, yo lo vengo... Para ser líder de los indígenas, porque tiene... Hace muchos años lo vengo siguiendo y es un gran líder, ¿sí? Pero en este momento Chile ha decidido militarizar la zona del Biobío y bueno, ahorita leo bien claro porque no sé pronunciarlo. Y entonces lo quieren militarizar porque es el sector donde hay más mapuches, ¿sí? Entonces ellos están luchando porque les han quitado todo derecho, les han quitado tierra, los están arrinconando más. Y ahora para colmos le mandan a los militares. Entonces, o sea que los mapuches es una gran resistencia hacia ellos. Los mapuches hace mucho tiempo, hermano, desde la época de la colonia vienen luchando porque los terrenos eran de ellos. Gran parte de Chile y de Argentina eran de los mapuches, son tribus originarias de ese sector. Hay quienes niegan la originalidad de estas razas. No, pero ellos son tribus originarias de ahí. Entonces, como ya se sintieron arrinconados, dijeron, bueno, entonces va a tocar ir a las armas. Sí. Pero ir a las armas, ellos es que se arma cada uno con un pequeño fusil, con pequeños... No es ir a hacer un... No tienen capital para comprar armas altas de tecnología. Exacto, de tecnología, ni de hacer un ejército poderoso contra el gobierno, ¿cierto? Pero el gobierno levanta el gran escándalo ante el mundo, queriendo mostrarlos a estos grupos mapuches como terroristas. Ese es el del nuevo orden mundial, es el estilo para... Ese es el estilo para quitarles sus tierras, en el sur del país. La ministra del Interior y la Fiscalía intercambiaron acusaciones por no investigar al activista mapuche Héctor Yaitul, quien llama a organizar una resistencia armada ante el despliegue del ejército, pero de nuevo es una resistencia en la que ellos están... Es incipiente. Incipiente es la palabra, pero ellos están como un pollito peleando contra un gavilán, un monstruo inmenso, hermano. Dice, pues armémonos, pero ante ese gavilán, ¿qué tienen que hacer, no? Ahí la derecha es que los pueblos se unan con estos grupos indígenas, así como nosotros aquí en Colombia unirnos con nuestros grupos indígenas,
Sí, no hay más alternativa que unirse al pueblo. No hay más alternativa, porque si no los van acabando a ellos y después siguen con nosotros, porque ellos al menos pusieron resistencia. A nosotros sí nos someten fácilmente, ¿no? Quien llama a organizar una resistencia armada, ya sabemos que no es resistencia, ¿no? El psicólogo Miguel Urrutia explica que la resistencia es un recurso de lucha reivindicativa. Dice, oye, están diciendo, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo reivindicamos nuestros derechos? Bueno, pues armémonos. Yo creo que eso es antes de resistencia es defender su vida, ¿no? Con el derecho, pidiendo su derecho a la tierra, sí. Gloria al Padre, hermano. Entonces, eso es lo que está pasando en Chile. No hay ninguna guerra, no hay ningún terrorismo, no hay ningún ejército en contra del gobierno de Chile, no. Sino que los poderosos chilenos quisieron asegurar lo que están quitando, poniendo ejército para que les cuide sus nuevas posesiones, para que el grupo mapuche no se los vaya a quitar, a tomar de nuevo sus tierras. ¿Sí me hago entender? Clarísimo, simplemente aquí como en Colombia se llama un falso positivo, que es así diciendo que ellos están siendo terroristas y todo, que no es cierto. Simplemente ellos están saliendo a defender sus derechos. El falso positivo no es cuando se mata a alguien y se le culpa de un asesinato, de un Pero crimen, también cuando hacen actos que son falsas banderas, así. Ya, eso sería una falsa bandera que un falso positivo, ¿no? Ya. No se equivocó en su conciencia, la cual no puede acallar. No se equivocó, es su conciencia, la cual no puede acallar. Imagínense que George Bush se fue a una reunión muy importante, pues como ellos son los dueños por allá, andan de reunión en reunión y se confundió cuando estaba hablando de Putin. Estaba hablando, mire lo que dijo, hermano, mire lo que dijo, es que dice George Bush sentado, todo, ¿sí? El resultado es la ausencia de controles y equilibrios en Rusia. O sea, el resultado es la ausencia de controles y equilibrios en Rusia. O sea, Rusia es un caos. Sí, que es un loquito, sí. Sí. Y la decisión de un hombre, de un solo hombre, no de un pueblo, de una necesidad de varios países, no, de un hombre, de lanzar una invasión. De lanzar una invasión, no una defensa, no un derecho al actuar, sino una invasión. O sea, está en un caos, decide un hombre y comete una invasión, ¿cierto? Ya van 3 apelativos fuertes que está colocando, ¿cierto? Totalmente injustificada. Cuarto, injustificado, ¿sí? Y brutal, de Irak. De Irak. ¿Usted sabe quién es Irak? Irak fue el país que ellos invadieron en el 2001 porque le dio a él la gana de invadirlo. Un hombre fue y lo invadió, ¿sí? Ellos decidieron y ellos fueron, invadieron Irak y lo hicieron de esta manera absurda que hoy se la están calificando a Putin, pero la conciencia lo traicionó. Y en vez de decir Ucrania, dijo Irak. O sea, es lo irónico como la conciencia, la semana pasada estábamos hablando, que uno comete errores y la conciencia nunca se calma. A uno lo pueden juzgar, no, usted es un santo, usted no hizo nada. Aquí dicen lo traicionó el subconsciente. Otros dicen, no, sí, es un asesino, que pase 5 años de cárcel. ¿Sí? A uno los culpan, a otros no, pero interiormente la conciencia de cada uno de nosotros nunca calla, hasta que nosotros le pedimos perdón a Dios. Claro. Entonces la conciencia de este hombre, vea cómo lo traicionó, vio que era injusto, que era una invasión, que era un descontrol, que era un desequilibrio, que era brutal. Dijo, pues eso fue lo que yo hice en Irak. Y se le salió al hombre. Eso es lo que tiene en su corazón. En su conciencia. Y enseguida corrigió el error. Dijo, quería decir Ucrania. Gracias a Dios. Interesante esto, ¿no? Pues no es mucha noticia, pero sí es para demostrar cómo la conciencia los sigue fastidiando, que uno cree que ellos quedan incólumes, quietos ante tanta maldad, ¿no? Pero la nos damos cuenta cómo el juicio intelectual va fluyendo, ¿no? El juicio intelectual, ese es un juicio, hermano, y en público, delante de todo el mundo, no en una reunión privada, en directo. Se le chispoteó a nivel mundial. Sí, se le chispoteó a nivel mundial. Qué bien. La inflación británica sube a su nivel más alto en 40 años. La inflación en Inglaterra, hermano, ¿sí?
La inflación británica subió a su tasa anual más alta en 40 años, lo que le convierte en el estado con la inflación más alta de las grandes economías de Europa. Europa, la grande y poderosa Europa de Estados Unidos, la está minando con las sanciones que le está poniendo a Rusia. Y Europa, en vez de darse de cuenta, los burgueses rusos, los burgueses europeos siguen apoyando a Estados Unidos. Hay que tener mucha plata todavía y no se les agota. No la quieren soltar los burgueses, diciendo si no la apoyamos nos quitan a nosotros. Es mejor se la dan a Estados Unidos, no sabe que también se la va a quitar. Sí. La inflación en el Reino Unido se disparó en abril, subiendo el 9% frente al 7% del mes anterior, ¿sí? Ha sido la inflación más alta del país desde 1982. Lo que más ha subido es el costo del petróleo, que ha subido un 40%. Y todo lo que depende de eso, la luz, la energía, ha subido a esos niveles. Entonces, dice que los cafés, los restaurantes, fuera de eso, les han colocado un nuevo impuesto. Entonces, fuera de que subió la vida, de que tienen los insumos más altos, ¿sí? Ahora también les ponen nuevos impuestos. O sea que lo que está haciendo, lo que le hicieron a Putin, que es bloquearlo por todo lado, está repercutiendo en la inflación de todos los países. Sí, pero mire, hermano, que desde que yo era niña yo oía hablar que guerras, que invasiones, yo no entendía, ¿no? Y siempre ellos salían triunfantes, tanto que habían ganado en Vietnam, siendo que ellos perdieron en Vietnam y salieron locos de Vietnam y nos llegaron a convencer a nosotros que ellos habían ganado, que ellos eran, y que la Segunda Guerra Mundial la habían ganado ellos. Y así miles de cosas. Ya se hacen películas. Se hacen películas y todo. Y mire cómo ahora ya no. Cómo ante Dios, aparentemente ellos ganan, pero inmediatamente la contraparte de la vida da la vuelta. Y las sanciones que le están poniendo a un país está afectando a Europa. Lo que ellos no estaban esperando que eso sucediera. Sí, ellos no estaban esperando. Como hemos hablado, se le volvió el boomerang. Sí, pero es como una ley divina, para que nos demos cuenta que estamos en juicio. Esto no pasaba antes, hermano. Ellos iban, invadían un país, ¿sí? A Afganistán fueron, lo invadieron, lo acabaron, lo exterminaron, lo volvieron polvo, literalmente polvo, y salieron como los grandes triunfadores. Y la OTAN no dijo nada. La OTAN fue la que lo invadió. Por eso, pero ahí sí la OTAN no hizo nada. Pero ellos fueron los que ayudaron a invadir, ¿no? Sí. Y entonces, y no se sabía nada. Ahora ya vemos que cualquier acto inmediatamente repercute en ellos mismos. Porque estamos en se les devuelve. Gloria a Dios, hermano. Ya se paga en este momento. ¿Continúa? Sí. Más de 1.700 ultranacionalistas ucranianos se rinden a las fuerzas de Rusia en los últimos 4 días. Más de 1.700 ultranacionalistas ucranianos, o sea, de lo que estábamos hablando, que son pronazis, ¿no? Sí. 1.700 se rindieron a las fuerzas rusas en los últimos 7 días. El número de efectivos del batallón ultranacionalista ucraniano Azov es el batallón más fuerte, es el fascismo más fuerte que hay en este momento, ¿sí? Atrincherado en las acerías de Azovstal, en el sur de Donetsk, que se rindieron a las fuerzas de Rusia desde el 16 de mayo, con más de 770 en el último día, más de 770. Entonces, ahí salen los señores rendidos, heridos. Ahí hay un video muy, bueno, un video de guerra, ¿no? Fuera de esto, los aviones de combate bombardearon 2 centros de mando, así como 58 zonas en las que se concentraban las tropas y equipos militares de Ucrania. Es decir, el mundo está callado, pero en este momento Putin está limpiando Ucrania de todo tipo de avance de los militares que fuera de que se han rendido varios soldados. También se destaca que el 5 de marzo un total de 33.900 personas fueron evacuadas, ¿sí? De Besimenoe, otra ciudad ucraniana, ¿no? Entonces, Ucrania está entrando, quiera Dios que así sea, ya en una armonía, ¿no? Acaba de tanta guerra, porque hay más de 5 millones de ucranianos desplazados en este momento, ¿no? Gloria al Padre, hermano. Bueno, entonces nos vamos para otra noticia.
Aquí nuevamente nos encontramos con lo de Chile, ya lo hemos mencionado y lo hemos aclarado para que no tengamos confusión. Con los mapuches. Con los mapuches. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre cómo está en este momento China y el mundo, ¿no? En este momento la India y China están intercambiando con sus monedas. Que es muy posible que la India se incorpore al sistema de transacciones financieras rusas para eludir el SWIFT. O sea, al unirse la India, ¿sí? ya no necesitan el SWIFT. El control mundial. El SWIFT es el control de los dineros de los bancos centrales. ¿Sí? Entonces, con esto ya ellos eluden ese banco central y hacen negocios por medio de otros bancos, y entre ellos, si hay cortes en algún país, pues se recibe el dinero por otro lado, ¿no? Hacen el puente para hacer. Hacen el puente, esa es la palabra, el puente. Para continuar su comercio con Rusia. Hoy lo está discutiendo el ministro ruso de Relaciones Exteriores. O sea que India, China y Rusia están ya uniéndose para hacer un nuevo SWIFT, podemos decir, ellos ya lo tienen un nombre, ¿sí? Ahora, Nigeria anunció el miércoles que apoya la decisión rusa de abandonar el dólar y vender gas por rublos. Entonces, al unirse todos estos, ya hay más de la mitad del mundo unida. Hermano, yo creo que ya hay más de 200. Lo que pasa es que no hay una unión total, apenas es como está bien, es como un salir juntos de paseo, por decirlo, ¿no? Todavía no hay una decisión, estamos con usted. Pero ya empezó a madurar. Pero el padre dice, se unen primero 108 países, dice el padre, sí, hermano. Y aquí está Nigeria, que los apoya. Argentina ha sido invitada oficialmente a la cumbre número 15 de los BRICS, que se celebra el 20 de mayo para que él pueda ser en un futuro no muy lejano uno de los miembros del BRIC, que son los países emergentes. Egipto anuncia que muy pronto emitirá bonos del tesoro en yuanes, sí, Egipto, hermano. Sí, ya es un avance grandísimo. Argelia, ya es más que amistad, ¿no? Sí, ya se están uniendo. Sí, ya. Argelia anuncia su neutralidad en la crisis como exponente de la no alineación con unos u otros. Anuncia también que se crea un grupo de contacto árabe, Argelia, Egipto, Sudán, Irak y Jordania, así como el secretario general de la Liga de los Estados Árabes, para encontrar una solución política basada en los principios y la Carta de las Naciones Unidas, o sea, un rechazo explícito a esa orden basada en reglas que colocó Estados Unidos. O sea, todos estos países ya se están uniendo. Sí, ya están despertando. Ya están despertando, apartándose del autoritarismo de Estados Unidos, donde él pone una ley, pero cuando quiere la cambia. La cambia o pasa por encima de ella. Pasa también por encima de ella, ¿sí? Entonces, dice, ¿recordáis cuando se decía que Venezuela era un estado fallido por la inflación? Venezuela está en el 16% de inflación, ¿sí? Hasta mayo de este año, pero ya hay muchos países europeos que se pueden comenzar a considerar estados fallidos, como se dijo de Venezuela, porque a este paso, en la muy democrática Europa, la inflación estará muy cerca del 40 o 50% a finales de este año. O sea que la explotación va a ser grandísima. A mayor explotación, el pueblo paga más, sufre más. Vamos a ver, sí. Entonces dice, Estonia está en el 19%, Lituania 16%, Letonia 13%, Polonia 12%, República Checa 11%, Países Bajos 11%, Eslovaquia 10,9%, Bulgaria 10%, Grecia 10%. En un periodo de enero a abril, el porcentaje de este año ha sido la inflación de estos países europeos. ¿Sí? Está la consecuencia y subiendo cada día. La consecuencia de haber sellado a Rusia, quitándole todos sus derechos. Ahí va, no se sabía subiendo, lo importante que era. Subiendo la inflación por todo el planeta.
Bueno, sí, ahí va subiendo, pero lo interesante es cómo se desconocía el poder que tenía Rusia Sí. por debajo de la alfombra en Europa. Había ya tejido una red de servicios, una red de alimentos, una red de fertilizantes, una red de abastecimiento, ¿sí? Que no se notaba mucho por encima. Ahí nos damos cuenta los que se dedican a trabajar. Los rusos. Ahí se los que Y los otros se dedican a trabajar. invadir. Sí, ¿cómo le parece, hermano? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Putin dice, en ningún otro país, salvo Ucrania, se rinde tributo a nazistas a nivel estatal, ni se alaban marchas con antorchas y símbolos nazis. Ucrania es el único país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este lunes que en ningún país, salvo Ucrania, se rinde tanto tributo a los nazis. Ese es el gran problema que tiene Ucrania en este momento. Está invadido. Pero Ucrania viene invadido de nazis desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? En la Segunda Guerra Mundial fue invadida por nazis, ellos lo recibieron muy bien, ¿sí? Ucrania, y a partir de ahí ellos se fueron asentando y uniéndose a Estados Unidos. Fueron quitando el poder. Sí. Bueno, entonces ahora vámonos para una noticia de México. Sucede que en México, hermano, el presidente de México esta semana salió diciendo, cuidemos a las Fuerzas Armadas como a los delincuentes, ellos también son humanos. Y sale un video, hermano, en el que hay carros del ejército, jeeps, tanquetas, y están corriendo en una carretera, y en la par son varios. Y atrás de ellos vienen otras camionetas con los narcotraficantes, gritándolos, insultándolos y persiguiendo a la policía, y la policía sale corriendo, ¿sí? El resultado es que ellos se van del terreno de los narcos, se arman mejor, traen nuevo ejército y vuelven al sitio y toman posesión de las bases de los narcotraficantes, ¿sí? Sí. Pero lo que dice aquí el presidente de México, dice, cuidamos a las Fuerzas Armadas como a los delincuentes, ellos también son humanos. Entonces se pregunta, ¿por qué huye la policía? ¿Protegiendo a los narcos? Que no se pueden defender. Porque no se pueden defender, y ve que había una muerte ahí, ¿cierto? Sí. Bueno. Fuera de eso, nos damos cuenta que si el ejército es de las tinieblas, estos son más tenebrosos todavía. Estos son más. Si el ejército es de las tinieblas, ¿cómo serán estos? Que salga corriendo las mismas tinieblas. El maestro de periodismo Jorge Santa Cruz, profesor universitario, nos explica. Que lo que AMLO está haciendo en este momento es un engaño al país, nos dice este periodista. ¿Por qué? AMLO dice, tenemos que reconocer la actitud responsable del ejército. Antes era con muertos, como atacaban muertos por todas partes. Ahora sale corriendo, se refuerza y vuelve para que no hayan tantos muertos. Vea cómo eso es una ley nueva que se ha dado al ejército, a la defensa, a la Secretaría de Defensa, a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional, que sean más inteligentes en su actuar y no hayan tantos muertos y protejan de uno y del otro lado. Se cambia la estrategia. Se cambia la estrategia, sí. Entonces, él desea, dice el periodista Jorge Santa Cruz, desea parecer humanista, sin embargo los datos de estadística son otros. El presidente miente. Y porque él dice que hay que proteger y que como nunca ha habido ya ahora mucha seguridad en el país, que vea que ya casi no hay muertos, ¿sí? Entonces dice él, vamos a demostrar que está mintiendo. Cifras del 14 de mayo del 2022, homicidios dolosos. ¿Qué es un homicidio doloso? Un homicidio doloso es cuando la acción se encamina a producir la muerte con conocimiento y voluntad. Uno va a matar, ¿sí? Uno va a matar y sabe que va a matar. Sí. Eso es doloso, ¿sí? Claro, porque hay involuntario con conocimiento de causa. Entonces, cuando gobernó Salinas, hubo 76.767 homicidios, ¿sí? Cuando gobernó Zedillo, 80.000, un poco más, ¿no? Cuando gobernó Vicente Fox, 60.000. Cuando gobernó Felipe Calderón, 120.000. Cuando gobernó Peña Nieto, hubo 156.000. Y con AMLO, en un pequeño periodo, apenas ya van 120.000.
Está rompiendo el récord. El récord de muertes dolosas, homicidios dolosos. 150 comparado con un montón de presidentes, 5 o 6 presidentes, y dice que es el momento que más hay paz. ¿Sí? Ahora, en la máxima cantidad, ¿cierto? Vamos a estudiar la máxima cantidad. El máximo. En el de Salinas, en 100.000 personas, ¿sí? Hubo en 1992 19 muertos. En el de Cedillo, de 100.000 hubo en el 95 17 muertos, un promedio, ¿no? En el de Vicente Fox, en el 2006 hubo 10 muertos. En el de Felipe Calderón, en el 2011 24 muertos. En el de Peña Nieto, en el 2018 29 muertos. Sí, en el de AMLO, en el 2021 27 muertos. Por 2 es igual al más alto que fue el de Peña Nieto. ¿Sí? Siempre, en cualquier porcentaje que usted sale, el porcentaje más alto lo tiene AMLO, ya sea en porcentaje las más altas muertes, las más pocas muertes, siempre es AMLO. Entonces se está mintiendo cuando dice que en este momento hay más paz. Y dijo el general Glenn, comandante en jefe del Comando Norte de Estados Unidos, hasta el 35% del territorio mexicano estaba controlado por las bandas criminales en el 2021. Esto lo dice este periodista, ¿no? Ahora vamos a comparar mire cómo AMLO está mintiéndole al pueblo. ¿Sí? Le dijo que casi no hay muertes, y cuando se sacan estadísticas es el momento en el que más muertes han habido. ¿Sí? Ahora, lo vamos a comparar con el mundo. En el mundo, en el 2021, en Brasil hubo 50.000, en India 42.000, en México 33.000, por encima de Irak, de Afganistán, por encima de Siria. La violencia más grande. La violencia es el tercer país de los homicidios dolosos, ¿sí? Provocados por Estados Unidos. ¿Ah? Provocados por los narcotraficantes, ¿sí? Ahora, si lo comparamos con el continente latinoamericano, en Jamaica hubo 46 muertos, en Venezuela 45 en el 2021, allá en el continente, no con el mundo, ¿no? En Honduras 37, en Bolivia 36, en México 26. O sea, es un país súper violento, México. O sea, lo que el presidente está diciendo al pueblo son mentiras. En Brasil 23, en Sudáfrica 35, en Nueva Guinea 7, en Irak 9, en Rusia 8. ¿Sí? O sea, en el continente es el 2, 4, quinto México. ¿Sí? Es mentira el discurso humanista. Los partidarios del régimen dicen la seguridad de la gente. Y entonces dice AMLO y su grupo, la seguridad de la gente es un factor esencial para el bienestar y la razón, y el poder del público, ¿sí? Es lo más importante en este momento. Está dotada de leyes y uso exclusivo por la fuerza pública, ¿sí? Cuando las instituciones son incapaces de incumplir con la seguridad, porque él dice que es lo más importante, entra en crisis su razón de ser y se degrada la calidad de vida y se pone en peligro la existencia del Estado. O sea que eso es lo que está sucediendo en este momento en México. Se ha degradado la calidad de vida y se pone en peligro la vida de las personas. Sí. No solo se degradó, sino que se pone en peligro. Y este periodista no tuvo en cuenta Colombia, ¿no? No sale en las estadísticas. Colombia, con lo peligroso que es, y alcanza a estar por debajo de México. Eso, o sea, eso es lo impresionante. Sí. No sale. No es que no lo haya tenido en cuenta, es que no salió en las estadísticas, ¿sí? Bueno, entonces, decía López Obrador, este era su plan nacional, brindarle seguridad a la gente. Sí. Y en este momento es lo que menos le está brindando a la gente, ¿sí? Y la gente, dice él, que se ha dejado convencer de palabras bonitas y de discursos bonitos. Hace como un año yo publiqué sobre AMLO, que estaba haciendo negocios con BlackRock. Sí. BlackRock es una de las entidades la más poderosa del mundo, y es el dueño de casi todo el mundo, y todas las empresas son de él. Y entonces me comentaron varios ofendidos que yo estaba mintiendo, que AMLO era una gran persona, y yo, bueno, esperemos a ver. Sí, lo que las estadísticas y las cifras dicen son diferentes, pero tiene al pueblo convencido. El pueblo mexicano está convencido, está engañado, una parte, porque la otra está siendo asesinada. Sí, muy astuto. Muy astuto.
Pero eso no lo maneja él, eso lo manejan desde Estados Unidos. Solamente obedece para estar ahí como presidente. Vea, el total de personas desaparecidas y no localizadas desde marzo de 1964 es de 99.953 en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de México, ¿sí? El 1 de diciembre del 2018, tengo la lengua enredada hoy, AMLO, al 17 de abril del 2022, desaparecidas no localizadas 30.623. De nuevo comparo, desde 1964 van 99.000 personas, casi 100.000 desaparecidas. Y en el gobierno de AMLO, que va desde el 2018 hasta ahora, van 30.000. O sea que por cada 3 desaparecidos, 1 es de AMLO, desde el 64. ¿Está brindando paz o no está brindando paz? Es una mentira. Solamente está sometido a Estados Unidos y ha hecho... Se ha vendido sin que se den cuenta el pueblo. Sin que el pueblo se dé cuenta, los está vendiendo y les está entregando todas sus tierras, todo su futuro a esas grandes transnacionales, ¿no? Que es muy difícil ir contra ellos, ¿no? Claro. O sea, no vamos a decir que AMLO es el malo. No, solamente hace caso o se muere. Hace caso o se muere, pero el pecado más grande de él es que se esconde de bueno. Claro. Ese es el pecado del que tiene engañado al pueblo, esa es la parte grave de él. ¿Sí? La máscara que usa. Un periodista, Jorge Santa Cruz, no, otro periodista, se me va el nombre en este momento, estuvo en un búnker cuando gobernó, a ver si encuentro quién fue el que gobernó. Bueno, estuvo en un búnker, un presidente le invitó y él estuvo en un búnker y dijo, esto es la CIA mexicana, ¿sí? Aquí se controla a todos los narcotraficantes. Dónde saca plata, dónde no la saca, dónde está su tarjeta de crédito, a dónde fueron, si están en otras partes del mundo, cuánto sacaron, está todo el control. Toda la estadística. Todas las estadísticas de todo el mundo, pero sobre todo de los narcotraficantes. Entonces le pregunta el periodista a... AMLO no, le pregunta a este señor que está haciendo esta denuncia, a este periodista. Jorge Santa Cruz es un periodista, profesor, es una persona muy estable, muy seria, muy callada, sí. Entonces le dice, bueno, entonces si estas son las cifras y en los búnkers se ve dónde está, ¿por qué no los agarran? Porque si saben dónde están, qué tinto tomaron, dónde gastaron, en qué tienda estuvieron, todo lo saben. Todo el seguimiento de ellos, ¿por qué no los agarran? Dice, entonces este señor le contesta, es que entre ellos, entre unos y otros, hay vasos comunicantes, ¿sí? Entre los narcotraficantes y el gobierno. Existe una protección de los funcionarios públicos. Solo así se puede entender, ¿no? No los atrapa porque no pueden, o porque son incompetentes y no quieren y son cómplices de ellos. Sí, la palabra es la última, por ser cómplices. La palabra es que son cómplices. Entonces, ¿qué esta denuncia está haciendo este señor Santa Cruz? El gobierno de México es cómplice de los narcotraficantes, está pidiéndole al ejército que proteja a los narcotraficantes. Entonces dice el señor que lo entrevista, dice, pero bueno, el narcotraficante es un humano y hay que protegerlo, pero antes de protegerlo a él hay que defender a los civiles, a los niños, a las mujeres, a las personas trabajadoras. Él es el último en la línea que hay que proteger, ¿sí? Y AMLO le está dando una gran importancia. Le está dando la prioridad a ellos. Le está dando la prioridad. Y entonces salen varias personas y critican estas posiciones mentirosas que toma AMLO, ¿no? Gloria al Padre. Entonces es para que veamos cómo, bueno, y la conclusión de ambos es que esto que está sucediendo en México no solo es de México, es de toda Latinoamérica, que todos estamos engañados. Otra conclusión es de que verdaderamente la izquierda es el pueblo y no los dirigentes. Exacto, la izquierda es el pueblo. Y entonces dice, lo único que podemos hacer nosotros como pueblos es unirnos. Contra ellos no tenemos más. Mire cómo el pueblo va llegando a la unión
Y el Padre nos dice, hijos, la unión, pero con virtudes. Con virtud, claro. O si Con no- virtudes, porque sin virtudes no hay unión, ahí es una mezcla de gente Claro. hasta que terminamos agarrados. Y, No, y fuera de eso, sometido a los vicios y a todas cosas. y entonces nos entregamos y nos vendemos, Sí. pero con virtudes no. Ya, Con virtudes no, Ya, ya. nos pueden comprar y no nos sí, vendemos. ya es la moral ¿sí? resistente. Una moral que hace una resistencia al sistema, es la única forma. Dice, lo único es uniendo, no hay No otra hay otra forma. salida. Gloria al Padre. Hermano.